El mundo no se acabó con una explosión, sino con el suave crujido rítmico de mi cabecero. Lo había presentido todo el día. Una ansiedad baja y palpitante bajo la piel que había confundido con los nervios previos a la boda. La última prueba de mi vestido de novia era en 2 días. Mi despedida de soltera, organizada por Chloe, mi mejor amiga desde los 6 años, era este fin de semana. Salí temprano de la oficina, impulsada por un repentino e impulsivo deseo de ver a Mark, mi prometido. Quería estar entre sus brazos, que me besara la frente y me dijera que todo iba a ser perfecto. Necesitaba ese apoyo. Entré en su ático con la llave que había llevado en mi llavero durante más de 1 año. El silencio debió ser mi primera pista. Mark nunca llegaba a casa antes de las 7. Pero su coche estaba en el garaje, así que supuse que había sentido la misma extraña atracción que yo. Dejé caer mi bolso junto a la puerta, mis tacones resonaron suavemente sobre el mármol pulido. «Mark», grité. He llegado antes de lo previsto, y mi voz resonó en el amplio espacio abierto. No hubo respuesta. Solo ese leve y persistente crujido que venía del piso de arriba. El corazón me empezó a latir con fuerza, un frenético latido de pavor. Me dirigí hacia la escalera, aferrándome con fuerza a la fría barandilla de hierro forjado. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta, un resquicio de luz tenue se filtraba en el oscuro pasillo. La empujé. Y el tiempo se detuvo. La escena estaba iluminada por el suave resplandor dorado del sol del atardecer que se filtraba por los ventanales. Iluminaba las motas de polvo que danzaban en el aire, la copa de champán desechada sobre la mesita de noche y las 2 figuras en nuestra cama. Mi cama. La que había elegido, aquella en la que habíamos hecho el amor anoche. Mark me daba la espalda, sus músculos tensos y brillantes por el sudor. Y debajo de él, con la cabeza echada hacia atrás en éxtasis, los dedos clavados en sus hombros, estaba Chloe. Tenía los ojos cerrados y una sonrisa beatífica en el rostro. El mismo rostro al que le había confiado mis miedos más profundos, mis sueños más preciados. El rostro que me había sostenido la semana pasada mientras, entre lágrimas, le contaba lo afortunada que era de haber encontrado un amor como el de Mark. No emití ningún sonido. No grité. No lloré. Me quedé paralizada, sin poder moverme mientras las 2 personas más importantes de mi vida desmantelaban sistemáticamente mi realidad. El crujido del cabecero, que siempre me había parecido un sonido reconfortante y familiar, ahora se sentía como los golpes de martillo sobre los clavos de mi ataúd. Fue Mark quien me vio primero. Se movió abriendo los ojos con pereza, una neblina poscoital que rápidamente se transformó en puro terror. Ava, jadeó apartándose bruscamente de Chloe y subiéndose las sábanas de seda hasta el pecho como si él fuera la víctima. Chloe abrió los ojos de golpe. Se le fue el color del rostro por completo, parecía un fantasma. Dios mío. Ava. No es lo que parece. Un sonido escapó finalmente de mis labios, una risa corta, aguda y sin humor, totalmente ajena a mí. No es lo que parece. Mi voz era inquietantemente tranquila, como la superficie plana de un lago que oculta un cataclismo en sus profundidades. Parece que mi prometido se está acostando con mi mejor amiga en la cama donde duermo. ¿Qué otra interpretación podría haber, Chloe, que no fuera que le estabas practicando una reanimación cardiopulmonar de cuerpo entero con mucho entusiasmo? Ava, por favor, suplicó Mark, dejando caer las piernas fuera de la cama. Déjanos explicarte. ¿Explicar qué?, pregunté con la mirada fija en un único pendiente de diamante brillante en el suelo. Era de Chloe. La había ayudado a elegirlos para su cumpleaños. ¿Cómo explicar la duración, la técnica, la profunda falta de originalidad? Ni siquiera pudiste conseguir una habitación de hotel. Tenías que hacerlo aquí. El entumecimiento comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una furia fría y punzante tan intensa que se sentía como una presencia física en la habitación. Miré a Mark, el hombre que se había arrodillado hacía 6 meses bajo una lluvia de pétalos de rosa, prometiéndome una vida llena de felicidad. Miré a Chloe, la mujer que me había sujetado el pelo cuando estuve enferma a los 16, que había llorado conmigo cuando mi primer desamor me pareció el fin del mundo. Eran unos desconocidos. Monstruos con los rostros de la gente que amé. Vete, le dije a Chloe en un susurro. Ava. Fuera de mi vista,
repetí cada palabra como un escalofrío. Antes de que haga algo de lo que todos nos arrepentiremos. Se levantó de un salto de la cama, agarrando su ropa, sin siquiera molestarse en ponérsela, solo apretándola contra su pecho mientras pasaba corriendo a mi lado, sus sollozos resonando en el pasillo. Mark se levantó y se puso los calzoncillos. Cariño, lo siento muchísimo. Fue un error. Un momento de debilidad. No significó nada. Finalmente lo miré de verdad. Y lo vi todo. El pánico o la culpa, pero bajo esa apariencia, un atisbo de arrogancia. La firme convicción de que podría salir airoso de esta con su labia. Que lo perdonaría. Un momento de debilidad, repetí. Esto no fue un beso de borrachos en una fiesta, Mark. Era una tarde planeada en nuestra cama. Abriste mi champán. Usaste los condones de mi mesita de noche. Señalé el envoltorio de aluminio en el suelo. Esto fue una serie de decisiones conscientes y calculadas. Y cada una de ellas fue una decisión para traicionarme. Me di la vuelta y salí de la habitación. No podía soportar verlo ni un segundo más. Me dirigí al vestidor con las manos temblando mientras sacaba de un tirón la maleta más grande del estante superior. Comencé a sacar la ropa de las perchas sin doblarla, simplemente la arrojé a la maleta abierta en un frenesí de tela y rabia. Me siguió, deteniéndose en la puerta. ¿A dónde vas? Tenemos que hablar de esto. No hay nada de qué hablar, dije sin mirarlo. Se acabó. No lo dices en serio. La boda, nuestras familias. Todo estaba planeado. Fue entonces cuando la última pieza de mi corazón se convirtió en piedra. No es nuestro amor. No es nuestro futuro. Es la boda. Las familias. El espectáculo. La boda se cancela, dije cerrando la maleta de golpe con un violento sonido final. Arrastré la maleta a su lado a través del dormitorio, que ahora parecía la escena de un crimen, y bajé las escaleras. Me siguió a rastras, sus protestas cada vez más desesperadas, más patéticas. Ava, piensa en esto. Mis padres, tus padres. La fusión. Mi padre se pondrá furioso. Ater lo era. El quid de la cuestión. La fusión entre el imperio tecnológico de su familia y la antigua fortuna de mi familia, respetable pero en decadencia. Yo era la pieza clave, la que abriría las puertas de un nuevo estrato social para los Arlo. Y mi familia, a cambio, recibiría la tan necesaria inyección de capital y prestigio. Me detuve frente a la puerta principal con la mano en el pomo. Volví a mirarlo a su hermoso rostro suplicante, y no sentí más que un profundo y vacío desprecio. Vete al infierno, Mark. Salí, y la pesada puerta se cerró tras de mí con un golpe seco que resonó en el silencioso y estéril pasillo. Era el sonido del final de un capítulo. No, no el final. Era como si lo arrancaran del libro y le prendieran fuego. Me subí al coche, mi cuerpo funcionando en piloto automático. No lloré. No grité. Una fría y silenciosa certeza se instaló en mis huesos. Se había acabado. Pero mientras me alejaba de la vida que creía desear, una nueva y desconocida emoción comenzó a aflorar entre los escombros. No era duelo. Ni siquiera era dolor ya. Era la primera chispa débil y aterradora de rebelión. No volví a casa. No podía soportar la perfección cuidadosamente elegida de mi apartamento, un espacio repleto de regalos de Mark y fotos con Chloe. En cambio, conduje hasta el único lugar donde alguna vez me había sentido completamente segura. La casa de mis padres. La extensa casa colonial, cubierta de yedra, se erguía como un bastión de elegancia de antaño y poder silencioso. Aprendí a andar en bicicleta en esa entrada circular, di mi primer beso en ese columpio del porche. Esta noche el cálido resplandor de las ventanas parecía una mentira. Usé mi llave y entré, el aroma a limpiador de limón y libros viejos me envolvió. ¿Mamá? ¿Papá? Mi voz era débil, la de un niño, resonando en el amplio vestíbulo. Mi madre apareció desde el salón con una copa de jerez en la mano. Eleanor Vance era la personificación de la serenidad, su cabello rubio plateado recogido en un impecable moño, su caftán de seda ondeando a su alrededor. Su sonrisa se desvaneció al verme, al ver la maleta,
al ver la mirada vacía en mis ojos. Ava, cariño, ¿qué te pasa? Estás muy preocupada. Mi padre, Robert Vance, salió de su estudio con un libro encuadernado en cuero en la mano. Era un hombre de pocas palabras, cuya autoridad era intrínseca a su ser. Ava. ¿Está todo bien con Mark? El sonido de su nombre fue como un golpe físico. La represa que había construido con tanto cuidado finalmente se rompió. Un sollozo me arrancó de la garganta y toda la historia salió a borbotones, en un torrente desordenado y salpicado de lágrimas. La sensación de pavor al entrar, el crujido del cabecero, los detalles tan vívidos que deseaba poder borrar de mi mente. Les conté las patéticas súplicas de Mark y la cobarde huida de Chloe. Deposité mi corazón destrozado a sus pies, esperando consuelo, esperando indignación en mi favor, esperando el amor feroz y protector que había conocido toda mi vida. Cuando terminé me quedé allí temblando, esperando a que mi madre me abrazara y a que mi padre jurara arruinar a Mark Arrow. El silencio que siguió fue más denso que ninguno que hubiera conocido jamás. Mi madre dejó su copa de jerez sobre una consola con un clic preciso. Intercambió una larga e indescifrable mirada con mi padre. Ava, comenzó mi padre con voz baja y pausada. Esto es lamentable. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Alcancé a decir con la voz entrecortada. Papá, estaba durmiendo con mi mejor amiga en nuestra cama. Los hombres a veces tienen impulsos, cariño, dijo mi madre con un tono inquietantemente tranquilo. Sobre todo los hombres de la talla de Mark. Se necesita mucha fortaleza femenina para pasar por alto estas indiscreciones. La miré fijamente, mi mente se negaba a procesar sus palabras. ¿De verdad me estaba sugiriendo que lo ignorara? No fue ninguna indiscreción, mamá. Fue una traición premeditada. Con Chloe. Se acabó. No te precipites, Ava, dijo mi padre con voz firme. La boda es dentro de 3 semanas. Los contratos están firmados. Los anuncios ya se han hecho. Nuestros accionistas. Hay mucho en juego en esta unión. La habitación parecía inclinarse. Me aferré al respaldo de un sillón de terciopelo para no caerme. ¿Contratos? ¿Accionistas? ¿Se escuchan a sí mismos? Mi prometido destruyó nuestra relación. Para mí, mi mejor amigo está muerto. Y tú hablando de accionistas. Nosotros hablando de tu futuro. Mi padre estalló, perdiendo la compostura por primera vez. El apellido Vance tiene peso, pero ya no la liquidez de antaño. La fusión con Arrow no se reduce a una simple boda. Se trata de sobrevivir. Se trata de asegurar que esta familia, tus futuros hijos, conserven la posición en la que nacieron. ¿Y qué? Susurré mientras la frialdad del apartamento de Mark regresaba, filtrándose hasta lo más profundo de mi ser. ¿Quieres que me case con un hombre que sin duda me volverá a engañar? ¿Quieres que camine hacia el altar sabiendo lo que sé y que sonría para las cámaras? Es lo que las mujeres de nuestro mundo han hecho durante siglos, dijo mi madre en voz baja, acercándose a mí. Pero me aparté bruscamente de su contacto. Tú construyes tu vida. Tú tienes tus propias metas. Tú haces la vista gorda ante las suyas. Tendrás el apellido Arrow, su riqueza, su poder. Ese es el premio. El amor es una idea fugaz y fantasiosa, propia de los cuentos de hadas. Miré de su rostro resuelto al implacable de mi padre. La verdad me golpeó con la fuerza de un tsunami. No iban a consolarme. No estaban de mi lado. En ese momento, yo no era su hija. Era un recurso, una moneda de cambio, y estuve peligrosamente cerca de devaluarme. No lo haré, dije con voz temblorosa pero clara. Prefiero ser pobre y estar sola que ser una muñeca adornada en una jaula dorada con un hombre al que desprecio. Ava, si cancelas esta boda, la voz de mi padre era un silencio sepulcral. Las repercusiones serán graves. Arrow se retirará de la fusión. Nuestra empresa quedará vulnerable. Podríamos perderlo todo. Esta casa, tu herencia, todo lo que construyó tu abuelo. Entonces lo perderíamos todo. Lloré lágrimas ardientes de traición que corrían por mis mejillas. ¿Cómo puedes pedirme esto? ¿Cómo puedes anteponer el dinero y el poder a la felicidad de tu propia hija?
A su cordura. La felicidad es un lujo, Ava, dijo mi madre con la mirada fría. La estabilidad es fundamental. Te casarás con Mark. Lo perdonarás y aprenderás a ser la esposa que él necesita. Es tu deber. Deber, la palabra resonó en el opulento vestíbulo, mientras un mazo dictaba sentencia. Había venido aquí buscando refugio y encontré una prisión más elegante y devastadora que aquella de la que había huido. Los miré a las dos personas que me habían enseñado la diferencia entre el bien y el mal, que me habían dicho que podía ser lo que quisiera, y vi a dos extraños despiadados. Sin decir una palabra más, me di la vuelta, tomé mi maleta y salí de la casa. La puerta se cerró tras de mí, y esta vez sentí como si me desterraran. Conduje sin rumbo durante horas, las luces de la ciudad se difuminaban en destellos dorados a través de mis lágrimas. Estaba completamente sola. Mi prometido me había engañado. Mi mejor amigo era un traidor. Mis padres eran mis carceleros. Me encontré aparcado frente a un bar exclusivo y poco iluminado del centro, un lugar al que había ido una vez con Mark, un escondite para la élite de la ciudad. Necesitaba una copa. Necesitaba estar en un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera desaparecer entre las sombras e intentar comprender cómo mi vida se había desmoronado en cuestión de horas. Entré, la nube de humo de puros caros y el suave murmullo de las conversaciones me reconfortaron. Me dejé caer en un mullido taburete de terciopelo al fondo de la barra y pedí un whisky solo, algo lo suficientemente fuerte como para quitarme el entumecimiento. Iba por la mitad del vaso, mirando el líquido ámbar como si guardara todas las respuestas, cuando un hombre se sentó en el taburete de al lado. No lo miré. Sentí su presencia, una gran calma en medio de la tormenta que rugía en mi interior. El camarero se acercó de inmediato. El señor Thorne. Lo de siempre. Thorne. El nombre no me decía nada entonces. Le di otro sorbo a mi whisky, los cubitos de hielo tintineaban melancólicamente en mi vaso. Sentí una mirada sobre mí. Volteé la cabeza, lista para soltar un comentario mordaz que ahuyentara cualquier insinuación. Pero las palabras se me atragantaron. El hombre a mi lado era cautivador. No era guapo como Mark, ese chico guapo y refinado. Era severo con una mandíbula afilada sombreada por la barba incipiente, ojos oscuros e intensos que parecían atravesar mi cuidadosamente construida compostura, y una boca que rara vez sonreía. Vestía un traje negro sencillo, exquisitamente confeccionado, sin corbata, con el primer botón de la camisa blanca desabrochado. Desprendía un aura de inmenso poder silencioso que hacía que la ruidosa arrogancia de Mark Arrow pareciera un juego de niños. Sostuvo mi mirada un instante más de lo cortés, sus ojos se posaron en la maleta grande que había apoyado contra la barra, y luego volvieron a mi rostro, que sabía que estaba enrojecido por el llanto. ¿Noche dura?, preguntó. Su voz era un barítono grave como terciopelo oscuro, y me invadió de forma inesperada e inquietante. Una risa histérica brotó de mi pecho. Noche dura. El eufemismo del siglo. Lo miré a los ojos profundos e indescifrables, y algo dentro de mí, el último hilo de autocontrol, se quebró. Estaba a la deriva en un mar de traición y él era como un ancla. Un ancla peligrosa y desconocida. No te imaginas, susurré con la voz ronca. Me terminé el whisky, el líquido me dio valor, alimentando una idea descabellada que se gestaba entre las ruinas de mi mente. ¿Mis padres querían que me casara por poder y dinero? Pues vale. Me casaría por poder y dinero. Pero sería bajo mis condiciones. Sería mi venganza. Me giré completamente en el taburete para mirar al desconocido. ¿Cómo te llamas? Una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Cael Antorne. ¿Eres poderoso, Cael Antorne? Le hice la pregunta absurda y descarada. Ni siquiera pestañeó. Algunos dirían que sí. ¿Eres rico? Es un término relativo. ¿Eres más poderoso y rico que Mark Arrow? Sus ojos brillaron con un destello de interés. ¿El heredero tecnológico? Mucho más. Respiré hondo con un escalofrío, el corazón latiéndome con fuerza en las costillas. Estaba a punto de cometer el mayor error de mi vida, o la jugada maestra más brillante.
Bien, dije inclinándome hacia adelante, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Entonces cásate conmigo. El silencio que siguió a mi pregunta fue absoluto. El suave jazz de los altavoces, el lejano tintineo de las copas, todo se desvaneció en un zumbido sordo. Caelan Thorne no se movió. No se rió. No pareció sorprendido. Me estudió con detenimiento, esos ojos oscuros y penetrantes escudriñando mi rostro como si leyera un complejo informe financiero. Contuve la respiración, mi valentía se desvaneció rápidamente bajo el peso de su mirada silenciosa. ¿Qué había hecho? Acababa de proponerle matrimonio a un completo desconocido en un bar. Estaba claramente desquiciado. Iba a llamar a seguridad, o peor aún, a compadecerme. ¿Por qué?, preguntó finalmente con su voz aún tranquila y grave. La franqueza de la pregunta me desconcertó. Esperaba un despido, no una indagación. No podía contarle toda la patética historia. La humillación era demasiado reciente, demasiado grande. Mi prometida se acostaba con mi mejor amigo, dije, con las palabras saboreándose a cenizas. Los encontré esta tarde. Mis padres todavía quieren que me case con él. Por dinero, por negocios. Señalé vagamente mi maleta. No tengo a dónde ir. Así que he decidido que si me van a vender, yo elegiré al comprador. Y quiero uno que represente una mejora significativa. Fue el discurso más descabellado y mercenario que jamás había pronunciado. Esperaba que se sintiera asqueado. En cambio, le hizo una seña al camarero para que le sirviera 2 copas más. Esperó a que nos sirvieran los vasos de whisky antes de volver a hablar. Me estás usando para vengarte y como escudo contra tu familia. Sí, admití que mentir no tenía sentido. El whisky me había despojado de toda pretensión. ¿Y qué ganaría yo con este acuerdo?, preguntó haciendo girar el líquido en su vaso. No supe qué responder. ¿Qué podía ofrecerle a un hombre que claramente lo tenía todo? Era la hija de una dinastía en decadencia, humillada públicamente y sin fortuna propia. No lo sé, dije con sinceridad. ¿Compañía? ¿Ser anfitriona? Se me da muy bien organizar galas. Me pareció patético incluso a mí. Una leve sonrisa volvió a dibujarse en sus labios. Tengo un bastón para eso. Bajé la mirada a mis manos, a mi anillo de compromiso. Un diamante enorme e impecable, que brillaba con la luz. Símbolo de un amor falso. Sentí una nueva oleada de desesperación. Esto era una pérdida de tiempo. Lo siento, murmuré mientras buscaba mi bolso para irme. Esto fue un error. No estoy pensando con claridad. Su mano cubrió la mía en la barra, deteniéndome. Su tacto era cálido, su agarre firme pero no doloroso. Un escalofrío como una descarga estática me recorrió el brazo. Siéntate, dijo, y no era una petición. Me senté. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Ava. Ava Vance. Asintió lentamente como si el nombre confirmara algo. La fusión de Vance con Arrow Technologies. Ha sido el tema de conversación en el distrito financiero. Una fusión entre la vieja aristocracia y la nueva tecnología. Así que él lo sabía. Claro que lo sabía. Se movía en esos círculos. Fue. Le corregí con amargura. Se quedó en silencio un largo rato, acariciando distraídamente el dorso de mi mano con el pulgar. El gesto era tan íntimo, tan ajeno al tono clínico de nuestra conversación, que me estremeció. Te daré mi respuesta mañana, dijo finalmente. No estás en condiciones de tomar decisiones esta noche. Antes de que pudiera protestar, me soltó la mano, sacó su teléfono y escribió un mensaje rápido: tengo una suite en el Hotel King. Pasarás la noche allí. Privacidad y seguridad garantizadas. Nadie te molestará. No puedo aceptarlo, dije automáticamente, aunque la idea de volver a mi apartamento vacío, lleno de recuerdos, me revolvía el estómago. Puedes y lo harás, dijo con un tono que no admitía réplica. No estaba siendo caballeroso, sino decisivo. Considéralo la primera prueba de nuestra posible colaboración. ¿Puedes aceptar ayuda cuando te la ofrezcan? Lo miré fijamente.
Era un misterio, un desconocido peligroso. Pero también fue la primera persona esta noche que no intentó manipularme, traicionarme ni venderme. Simplemente me escuchó. De acuerdo, susurré sintiendo cómo se me escapaban las fuerzas, reemplazadas por un agotamiento profundo y calado hasta los huesos. Se puso de pie y dejó caer unos billetes grandes sobre la barra. Mi chofer está afuera. Él te llevará. Me entregó una sencilla tarjeta de visita negra. Solo tenía un nombre, Calen Thorne, y un número. Envía un mensaje a este número cuando quieras hablar mañana por la mañana. No esperó respuesta. Simplemente asintió brevemente y salió del bar, desapareciendo en la noche tan repentinamente como había aparecido. Me quedé allí sentado, aferrado a la tarjeta negra, con la cabeza dando vueltas. ¿Eso acababa de suceder? El camarero se acercó. Señorita Vance. El coche del señor Thorne la espera cuando quiera. Aturdida, lo seguí afuera, donde un hombre silencioso e imponente, vestido con un traje oscuro, estaba de pie junto a un elegante Rolls-Royce negro. Me abrió la puerta y entré en el lujoso interior, con mi maleta cuidadosamente colocada en el maletero. El trayecto hasta el Hotel King fue un instante. Me condujeron a través de una entrada privada, subí en un discreto ascensor y llegué a una suite ático más grande que todo mi apartamento. Estaba decorada en tonos grises y antracita, con líneas puras y vistas impresionantes de la ciudad. Era imponente, impersonal y segura. Me quedé de pie en medio del salón, sintiendo como el silencio me oprimía. Los sucesos del día me abrumaron como una ola nueva e insoportable. La imagen de Mark y Chloe, la fría traición en los ojos de mis padres, la mirada intensa e indescifrable de Calen Thorne. Me dejé caer al suelo. La gruesa y mullida alfombra amortiguó mis sollozos. Lloré por el amor perdido, por las amistades falsas, por la familia que me abandonó. Lloré hasta que se me acabaron las lágrimas. Entonces saqué el móvil. Tenía decenas de llamadas perdidas y mensajes de Mark, de Chloe, de mi madre. Los ignoré todos. Abrí un nuevo mensaje y escribí el número de la tarjeta negra. Soy Ava. Estoy en el hotel. Gracias. La respuesta fue casi inmediata. Descansa. Hablaremos a las 9. Colgué el teléfono y me metí en la enorme cama. Las sábanas estaban frescas y olían ligeramente a sándalo, un aroma que ahora asociaba con Calen Thorne. Mientras me sumía en un sueño intranquilo y agotador, mi último pensamiento consciente fue una aterradora mezcla de pavor y un destello de algo más, algo que se parecía sospechosamente a la esperanza. Había saltado de un barco en llamas a aguas desconocidas, infestadas de tiburones. Pero por primera vez desde que abrí la puerta de esa habitación, yo era quien tenía el control. Desperté al amanecer, el horizonte de la ciudad, tras los ventanales que iban del suelo al techo, se iluminaba lentamente con los tonos rosados y anaranjados del amanecer. Por un instante de pura dicha me sentí desorientada, la opulenta extrañeza de la habitación era un lienzo en blanco. Entonces el recuerdo regresó con la fuerza de un golpe físico, instalándose en mi estómago como una piedra fría y pesada. Mark. Chloe. Mis padres. Calen Thorne. Me incorporé de golpe con el corazón a mil. De verdad, presa de mi desesperación y furia, ¿le había propuesto matrimonio a un desconocido? El recuerdo era vago, borroso por el whisky y las lágrimas, pero la tarjeta de visita negra sobre la mesilla de noche era un recordatorio vívido y tangible. Había sucedido. Una oleada de náuseas me invadió. ¿En qué estaba pensando? Esto era una locura. Necesitaba llamarlo, disculparme por mi comportamiento histérico y recomponer mi vida. Tomé mi teléfono con el dedo suspendido sobre su número. Pero entonces me detuve. ¿Cuál era la alternativa? ¿Volver arrastrándome con mis padres, aceptar su grotesca proposición? ¿Regresar con Mark, viviendo para siempre con el remordimiento de su traición? ¿Hacerme la esposa feliz por el bien de mi cartera de acciones? El solo pensarlo me daba escalofríos. Calen Thorne era una incógnita, un desastre potencial. Pero el camino que mis padres me habían trazado era una condena perpetua a la miseria. Me levanté de la cama, con el cuerpo dolorido por un cansancio que me calaba hasta los huesos. Me di una larga ducha de agua hirviendo en el baño revestido de mármol,
como si pudiera lavarme la suciedad del día anterior. Me puse la única ropa limpia que tenía en la maleta, un sencillo pantalón de vestir y una blusa de seda. Tenía buen aspecto, pero me sentía como un fantasma. A las 9 en punto de la mañana, llamaron suavemente a la puerta. Sentí un vuelco en el estómago. Respiré hondo para calmarme y abrí. Allí estaba, cambiado respecto a anoche. Vestía otro traje oscuro impecablemente confeccionado, esta vez con corbata. A la luz del día parecía aún más imponente, más definido, más auténtico. Llevaba una bolsita de papel y 2 vasos de cartón de café. Supuse que no habías comido, dijo, ofreciéndome uno de los vasos. Lo tomé rozando mis dedos con los suyos. En ese sobresalto. Gracias. Pasó junto a mí y entró en la suite. Su presencia hizo que el enorme espacio pareciera inmediatamente más pequeño. Dejó la bolsa sobre la mesa de centro. Contenía croissants de una pastelería que sabía que tenía una lista de espera de 6 meses para reservar. Siéntate, dijo señalando el sofá. Tomó asiento en el sillón frente a mí, con una postura relajada pero imponente. Me aferré a la taza de café como si fuera mi salvavidas. ¿Has reconsiderado tu propuesta de anoche?, preguntó, yendo directo al grano. Le di un sorbo al café. Estaba perfecto. No, dije con voz más fuerte de lo que esperaba. No. ¿Y tú? Se reclinó hacia atrás, juntando las yemas de los dedos. Yo. También le pedí a mi equipo que investigara tus antecedentes. Parpadeé sobresaltada. ¿Una verificación de antecedentes? En 12 horas. Es un equipo exhaustivo, dijo con desdén. Ava Vance. 28 años. Se graduó como la mejor de su clase en Wharton. Director de Filantropía Estratégica de la Fundación Vance. Fundamental en la consecución de varias alianzas benéficas de alto perfil. Sin antecedentes penales. No tienes deudas importantes. Tu imagen pública es impecable. Lo hiciste sonar como una desventaja. ¿Y su evaluación personal?, pregunté con orgullo herido. Está usted emocionalmente vulnerable, es imprudente y actualmente representa un riesgo significativo para su reputación, afirmó con un tono completamente neutral. También es evidente que es inteligente, resiliente y, dadas sus circunstancias, sorprendentemente pragmática. Fue la valoración más sincera que jamás me habían hecho. No había lástima ni condescendencia. ¿Entonces es un sí o un no?, pregunté. Es una posibilidad, dijo. Estoy considerando su propuesta porque presenta una solución interesante a un problema que tengo. ¿Qué problema? Siento mucha presión por parte de mi junta directiva y algunos familiares para sentar cabeza. Una esposa aporta una apariencia de estabilidad que resulta beneficiosa para los negocios. Una esposa de su misma alcurnia y con su perspicacia social sería especialmente ventajosa. Usted comprende el mundo de la alta sociedad tradicional, un mundo en el que mi empresa, a pesar de su éxito, todavía se ve a veces como una extraña. Así que yo también iba a ser un activo para su negocio. La ironía era casi ridícula. Pero al menos era transparente al respecto. ¿Cuáles serían las condiciones?, pregunté, recurriendo al lenguaje clínico y negociador que utilizaba en la fundación. Un matrimonio de conveniencia. Una sociedad comercial. Presentamos un frente unido ante el mundo. Serás mi anfitriona y mi acompañante en los eventos sociales y profesionales necesarios. A cambio contarás con la protección total y el respaldo financiero del apellido Torne. No te faltará de nada. ¿Y en privado? En privado cada uno lleva su propia vida. El matrimonio sería solo un nombre. Habitaciones separadas, absoluta discreción por ambas partes. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sonaba tan frío, tan estéril. Pero, ¿acaso no era eso lo que yo quería? Una transacción, no un matrimonio por amor. Un escudo, no un romance. ¿Por cuánto tiempo?, susurré. Un mínimo de 3 años. Después de eso podemos renegociar o disolver el sindicato de forma amistosa. 3 años. Me pareció una eternidad. Pero era una condena finita,
a diferencia de la cadena perpetua que me ofrecían mis padres. ¿Y mi familia? ¿Los Arlo? Pregunté, dejando al descubierto la esencia de mi motivación. Una sonrisa oscura y depredadora finalmente se dibujó en sus labios. Transformó su rostro haciéndolo lucir a la vez aterrador y devastadoramente atractivo. La fusión de Arlo fracasará sin ti. Es probable que la empresa familiar fracase. Y en cuanto a Mark Arrow. Hizo una pausa, dejando que el silencio se prolongara. Te verá del brazo de un hombre cuya fortuna hace que la de su familia parezca calderilla. Tendrá que dirigirse a usted como la señora Thorne. En el mundo que tanto anhela gobernar, usted será su reina. Creo que eso constituye la venganza que busca. Sus palabras pintaron una imagen tan vívida y satisfactoria que me dejó sin aliento. La sorpresa en el rostro de Mark. El arrepentimiento en los ojos de Chloe. La desesperación de mis padres. Era todo lo que yo quería. Pero tuvo un precio. Mi libertad. Mi autonomía. Mi oportunidad de vivir un amor verdadero durante al menos 3 años. Miré a Calen Thorne. Me ofrecía un arma, una fortaleza y una alianza. No me ofrecía su corazón. Y yo no le ofrecía la mía. Estaríamos demasiado heridos, quizá destrozados, usándonos mutuamente para conseguir lo que querían. Fue la decisión más cínica que jamás tomaría. Me levanté, necesitaba moverme, respirar. Caminé hacia la ventana y miré hacia abajo, a la ciudad que despertaba. Mi antigua vida estaba allí, hecha pedazos. Mi nueva vida fue un salto aterrador hacia lo desconocido. Me giré para mirarlo. Me observaba con una expresión indescifrable, una mirada intensa y expectante. Tengo condiciones, dije. Él arqueó una ceja con un destello de respeto en los ojos. Dime cuáles son. Lo haremos de inmediato. Una ceremonia civil discreta. Ningún anuncio hasta que haya terminado. Quiero que el impacto sea total. De acuerdo. 2. Conservo mi trabajo en la fundación. No seré una mujer mantenida sin nada que hacer. Eso se puede arreglar. Y 3. Dije con voz firme. Jamás me mientas. Puedes ocultar información, pero no me mires a los ojos y me mientas. A cambio, te ofreceré la misma honestidad. Lo meditó durante un largo rato, luego asintió brevemente con la cabeza. La honestidad es un valor que aprecio. Estoy de acuerdo. No había nada más que decir. El trato estaba cerrado. Volví a la mesa de centro y cogí la tarjeta de visita negra. Se lo extendí. Entonces deberías devolvérmelo. Parece que vamos a ser socios. Tomó la tarjeta, rozando mis dedos con los suyos una vez más, el contacto se sentía ahora como la culminación de un pacto. Le pediré a mi abogado que prepare los papeles, dijo poniéndose de pie. Podemos casarnos esta tarde. Esta tarde. Las palabras me abrumaron. Me sentí mareado. ¿Tan pronto? Dijiste que enseguida, respondió. ¿Necesitas algo de tu apartamento? Puedo enviar a alguien. Pensé en mi vestido de novia colgado en el armario. El que se suponía que iba a usar para Mark. Una oleada de repugnancia me invadió. No, dije con voz fría. No hay nada ahí que me interese. Muy bien. Un coche te recogerá a las 3 de la tarde. Caminó hacia la puerta y se detuvo mirándome. Una última cosa, Ava. Sí. Bienvenido al imperio. Salió cerrando la puerta suavemente tras de sí. Me quedé sola en la silenciosa y lujosa suite, con el peso de mi decisión abrumándome. Acababa de vender mi futuro a un desconocido por venganza. Ya no era Ava Vance la prometida traicionada. Estaba a punto de convertirme en Ava Thorne y vería arder al mundo que había intentado destruirme. Las horas entre la partida de Calen y las 3 de la tarde transcurrieron en una bruma surrealista y onírica. Sentía como si estuviera viendo una película de la vida de otra persona. Recorrí la enorme suite de un lado a otro con la mente dando vueltas a 1000 escenarios diferentes, cada uno más aterrador que el anterior. ¿Qué estaba haciendo? ¿Quién es realmente este hombre? El nombre Thorne me rondaba la cabeza,
pero mi mente, nublada por el dolor y la adrenalina, no lograba recordarlo. Al mediodía, unos discretos golpes en la puerta anunciaron la llegada de una mujer que se presentó como Genevieve, la estilista personal de Cullen. La acompañaban 2 asistentes con fundas para ropa y estuches de joyas. Me llevaron rápidamente al dormitorio sin ceremonias. Las instrucciones del señor Thorne eran que te buscaran algo apropiado, dijo Genevieve con un marcado acento francés mientras abría la primera bolsa. No era un vestido de novia. Era una obra maestra, una columna de crepé de seda color marfil, de una sencillez austera, con un cuello alto y una espalda descubierta con un pronunciado escote. Era elegante, imponente y completamente distinta del vaporoso vestido de encaje que había elegido para mi boda. Era la armadura de una reina, no el traje de una novia sonrojada. No protesté. Dejé que me vistieran, que me aplicaran un maquillaje sutil que realzara mi belleza, que me recogieran el pelo en un elegante moño. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo de cuerpo entero. La mujer que me devolvió la mirada era una desconocida, serena, elegante, con una mirada fría que no reconocí. Las huellas de las lágrimas de ayer habían desaparecido, borradas por manos expertas y productos caros. Lucía como la poderosa esposa de un multimillonario. Me sentía como una impostora. A las 2:55 de la tarde salí de la suite con mi pequeña maleta ya hecha. El mismo chofer de anoche me estaba esperando. No habló, solo asintió y mantuvo la puerta del coche abierta. No fuimos a una iglesia ni a un juzgado. Fuimos a un elegante y moderno rascacielos en pleno distrito financiero, la sede de Thorne Industries. El coche descendió a un garaje subterráneo privado y me acompañaron hasta un ascensor privado que requería una tarjeta de acceso. Este daba directamente a un impresionante despacho en un ático. La habitación era de madera oscura, acero y cristal, con vistas panorámicas de la ciudad. Era una oficina que dominaba el mundo de abajo. Cullen estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, hablando en voz baja con un hombre mayor, de aspecto serio, que sostenía una carpeta de cuero. Se giró cuando entré. Su mirada me recorrió de arriba a abajo, desde mi peinado hasta las elegantes líneas del vestido y 4, 5, los silenciosos votos. Las horas entre la partida de Cullen y las 3 de la tarde transcurrieron en una bruma surrealista, onírica. Sentía como si estuviera viendo una película de la vida de otra persona. Recorrí la enorme suite de un lado a otro con la mente llena de 1000 escenarios distintos, cada uno más aterrador que el anterior. ¿Qué estaba haciendo? ¿Quién era realmente ese hombre? El nombre Thorne me rondaba la cabeza, pero mi cerebro, aturdido por el dolor y la adrenalina, no lograba recordarlo. Al mediodía, unos discretos golpes en la puerta anunciaron la llegada de una mujer que se presentó como Genevieve, la estilista personal de Cullen. La acompañaban 2 asistentes que llevaban fundas para ropa y estuches de joyas. Me condujeron rápidamente al dormitorio sin ceremonias. Las instrucciones del señor Thorne eran encontrarle algo apropiado, dijo Genevieve con un marcado acento francés mientras abría la primera funda. No era un vestido de novia. Era una obra maestra, una columna de crepé de seda color marfil, de una sencillez austera, con un cuello alto y una espalda descubierta con un pronunciado escote. Era elegante, imponente y completamente diferente del vaporoso vestido de encaje que había elegido para mi boda. Era la armadura de una reina, no el traje de una novia sonrojada. No protesté. Dejé que me vistieran, que me aplicaran un maquillaje sutil que realzara mi belleza, que me recogieran el cabello en un elegante moño. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo de cuerpo entero. La mujer que me devolvía la mirada era una desconocida, serena, elegante, con una mirada fría y penetrante que no reconocí. Las huellas de las lágrimas de ayer habían desaparecido, borradas por manos expertas y productos de alta gama. Tenía toda la apariencia de la poderosa esposa de un multimillonario. Me sentía una impostora. A las 2:55 salí de la suite con mi pequeña maleta ya hecha. El mismo conductor de anoche estaba esperando. No habló, solo asintió y mantuvo la puerta del coche abierta. No fuimos a ninguna iglesia ni a ningún juzgado. Nos dirigimos a un elegante y moderno rascacielos en pleno centro financiero, la sede de Thorne Industries. El coche descendió a un garaje subterráneo privado y me acompañaron hasta un ascensor privado que requería una tarjeta de acceso. Este daba directamente a una impresionante oficina en el ático.
La habitación era toda de madera oscura, acero y cristal, con una vista panorámica de la ciudad. Era una oficina que dominaba el mundo que se extendía a sus pies. Caelan estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, hablando en voz baja con un hombre mayor, de aspecto serio, que sostenía una carpeta de cuero. Se giró al verme entrar. Su mirada me recorrió de arriba a abajo, desde mi peinado hasta las elegantes líneas del vestido, y por un instante fugaz, algo indescifrable brilló en su rostro. Quizás no era afecto sino aprobación. Reconoció. ¿Te ves? Adecuada, dijo con voz serena. Adecuado era mejor que hermoso. Era lo que era. Un acuerdo adecuado. Gracias, respondí con voz totalmente neutral. El hombre mayor dio un paso al frente. Soy el señor Albrecht, abogado del señor Thorne. Oficiaré la ceremonia hoy. Señaló a otras dos personas en la sala, una mujer de semblante severo, presentada como testigo del equipo legal, y el conductor, que actuaba como segundo testigo. Eso era todo. Toda nuestra comitiva nupcial. La ceremonia careció por completo de romanticismo. Fue una serie de preguntas legales, pronunciadas en un tono monótono. No hubo votos de amor ni devoción, solo el lenguaje seco y contractual de la ley de matrimonio. Cuando el señor Albrecht preguntó ¿aceptas, Caelan James Thorne, a esta mujer como tu legítima esposa? El sí, acepto de Caelan fue una declaración de hecho tan definitiva e impasible como firmar un cheque. Luego me tocó a mí. Ava Eleanor Vance, ¿aceptas a este hombre como tu legítimo esposo? Miré a Caelan. Sus ojos oscuros me observaban fijamente, expectantes. En ese instante los fantasmas de mi antigua vida resonaron en mis oídos. El frío consejo de mi madre, el ultimátum de mi padre, todo ello plasmado en un rostro suplicante, el de Chloe surcado de lágrimas. Este era un punto de no retorno. Una vez pronunciadas esas palabras, ya no había vuelta atrás para la mujer que era. Respiré hondo. Sí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un hechizo mágico y vinculante de mi propia creación. El señor Albrecht nos declaró marido y mujer. Se esperaba que Caelan besara a la novia. Dio un paso al frente y su gran figura bloqueó la luz de la ventana. No me tocó salvo con una mano que se alzó para acariciar mi mandíbula, con el pulgar justo debajo de mi oreja. Su tacto era sorprendentemente suave. Se inclinó y me besó. No fue un beso apasionado. Fue un sello, una marca. Sus labios eran firmes y fríos, y el contacto duró apenas unos segundos, pero me produjo una descarga eléctrica por todo el sistema nervioso. Era la primera vez que un hombre me tocaba desde que encontré a Mark en la cama con Chloe, y no se parecía en nada a los besos de Mark. Esto era posesión. Reconocimiento. Cuando se apartó sentí un hormigueo en la piel. Ya está, dijo en voz baja, buscando mi reacción con la mirada. Ya está, repetí casi en un susurro. El señor Albrecht nos hizo firmar el certificado de matrimonio. El roce de la pluma sobre el costoso papel era el único sonido en la habitación. Con esa última firma, dejé de ser Ava Vance. Yo era Ava Thorne. Caelan se volvió hacia mí. Tengo una reunión que no puedo posponer. El coche te llevará a mi casa. Puedes instalarte. Me entregó una nueva tarjeta llave negra y elegante. Esto te dará acceso a todo. Y así sin más mi nuevo marido se marchó desapareciendo en su ascensor privado, dejándome plantada en medio de su despacho con una desconocida que ahora era mi esposa, y otros dos desconocidos que lo habían presenciado. El chofer, cuyo nombre supe después que era James, me llevó a la residencia de Caelan. Esperaba otro ático. Lo que encontré fue una fortaleza. El coche atravesó dos puertas fuertemente custodiadas antes de ascender por un largo camino arbolado hasta una moderna y extensa finca de cristal y acero, encaramada en un acantilado con vistas al océano. Más que una casa, era un complejo hermoso e imponente. Una ama de llaves, una mujer de rostro amable llamada señora Davis, me lo enseñó. El lugar era un museo de arte moderno y diseño minimalista. Era impresionante pero carecía de calidez y personalidad. Parecía que nadie vivía allí. Me condujo a una suite en el ala oeste. Esta será su habitación, señora Thorne, dijo con dulzura.
La suite del señor Thorne se encuentra en el ala este. La separación física fue un crudo recordatorio de los términos de nuestro acuerdo. Estaba sola. Completamente sola. Estaba en una jaula multimillonaria, casada con un fantasma, con una fantasía de venganza como única compañía. Me acerqué a la ventana y contemplé el océano gris y agitado. La realidad de mi situación me golpeó con la fuerza de las olas contra los acantilados. ¿Qué había hecho? Había cambiado una prisión dorada por otra, aún más lujosa. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, silenciosas y desesperadas. Había triunfado en mi rebeldía, pero se sentía como la victoria más solitaria del mundo. La primera semana de mi matrimonio fue un estudio de soledad. Solo veía a Caelan de pasada. Un fugaz vistazo cuando se marchaba al trabajo al amanecer, una cena silenciosa donde comentábamos las noticias económicas como si fuéramos colegas, el sonido de su puerta cerrándose en el ala este al fondo por la noche. Era una presencia fantasmal en su propia casa y yo era su novia fantasmal e indeseada. Intenté refugiarme en mi trabajo. Le envié un correo electrónico a la fundación informándole que tomaba una licencia personal repentina e indefinida. El director, un viejo amigo de mi padre, respondió con un lacónico entendido. La Junta tendrá que discutir el futuro de tu puesto. El mensaje fue claro. Mi valor allí ahora estaba intrínsecamente ligado a mi apellido, y ese apellido se encontraba en una posición precaria. Mi teléfono no paraba de vibrar. El mensaje de mi madre había pasado de la súplica a la furia. Ava, este silencio es infantil. Los problemas exigen respuestas. Tu padre está bajo una presión enorme. Estás siendo increíblemente egoísta. Llámame. Ahora. Mark había recurrido a largos y divagantes mensajes de voz, oscilando entre disculpas, acusaciones y desesperadas declaraciones de amor. Chloe me había enviado un único y patético mensaje: te echo de menos. Los borré todos. Eran ecos de una vida que ya no existía. El silencio en la mansión al borde del acantilado era ensordecedor. Pasaba los días vagando por las vastas habitaciones vacías, el arte contemporáneo en las paredes parecía burlarse de mí con su fría perfección. Yo era la dueña de la casa, pero me sentía como una intrusa. La señora Davis era educada, pero distante. El resto del personal era invisible. Una noche, unos 10 días después de la boda, Caelan me sorprendió al estar en casa para cenar. Me encontró en la biblioteca, absorta en la lectura de una primera edición de Fitzgerald en la que no lograba concentrarme. Mañana por la noche asistiremos a un evento, dijo sin rodeos. La gala del Museo de Arte Moderno. Será nuestra primera aparición pública como pareja. Se me aceleró el corazón. ¿Tan pronto? La farsa debe comenzar en algún momento, dijo con tono práctico. Es un evento de gran repercusión. Allí estarán las personas adecuadas. Las personas adecuadas nos verán. Incluidos mis padres. Incluido Mark. La idea me produjo una mezcla de terror y sombría anticipación. ¿Cuál es la historia?, pregunté retomando el lenguaje estratégico. ¿Cómo nos conocimos? ¿Por qué la boda secreta tan repentina? La historia es que nos conocimos hace unos meses gracias a nuestros intereses filantrópicos comunes. Mantuvimos un noviazgo discreto y privado, y decidimos casarnos en secreto para evitar el circo mediático. Somos personas muy reservadas y estamos enamorados. Pronunció la última palabra con tal frialdad que resultó escalofriante. Esa es la historia. ¿Puedes venderla? Lo miré a ese hombre severo e impenetrable que ahora era mi esposo. ¿Podía mirarlo con la adoración de una novia? El recuerdo de la traición de Mark era una herida abierta, y la idea de fingir amor era como echarle sal. Pero ya había tomado mi decisión. Puedo fingir, dije con voz firme. La noche siguiente Genevieve regresó, esta vez con un arsenal de alta costura. El vestido que presentó era un arma. Una vaina de seda líquida como el mercurio que se movía conmigo como una segunda piel, con un escote a la vez recatado y devastadoramente seductor. Lo adornó con diamantes que no eran las llamativas piedras que Mark me había regalado, sino antiguas y frías gemas que hablaban de riqueza generacional y poder inexpugnable. Cuando bajé la gran escalinata, Caelan me esperaba abajo.
Vestía un smoking que parecía pintado sobre su piel, y por primera vez vi un destello de algo más que simple evaluación en sus ojos. Fue más bien un shock. Mira. Empezó, y pareció buscar la palabra. Adecuado y apropiado ya no bastaban. Me parezco a tu esposa, concluí con una leve sonrisa en los labios. Me ofreció el brazo. Entonces vamos a la guerra. La gala fue un torbellino de luces cegadoras, saludos susurrados y miradas calculadoras. En cuanto bajamos del coche, una falange de fotógrafos descendió. Allí se oía una cacofonía de gritos de Caelan. Por aquí. Y Ava. ¿Qué llevas puesto? La mano de Caelan se posó en la parte baja de mi espalda, ejerciendo una presión firme y guía. No sonrió para las cámaras, pero no le hacía falta. Su presencia bastaba. Yo, en cambio, llevaba entrenado para esto desde niño. Volví el rostro hacia las luces con una sonrisa serena y enigmática en los labios, la mano apoyada suavemente en el brazo de mi marido. Estaba interpretando el papel de mi vida. Dentro el aire estaba impregnado de perfume y del tintineo de las copas de champán. La multitud se apartó para dejar pasar a Caelan Thorne. Vi el reconocimiento, la deferencia, el temor. Finalmente comprendí la magnitud del poder con el que me había casado. Esto no era solo riqueza. Era soberanía. Y entonces los vi. Se agrupaban cerca de un enorme móvil de Calder, una escena que representaba todo aquello de lo que había escapado. Mi padre con el rostro esbozado de una forzada cortesía. Mi madre con una sonrisa frágil mientras escudriñaba a la multitud. Mark, de pie un poco apartado con un vaso de whisky en la mano, miraba a su alrededor con nerviosismo. Aún no nos habían visto. Sentí la mano de Caelan presionar con más firmeza mi espalda. Una señal silenciosa. Tranquilo, murmuró su voz apenas perceptible para mí. Nos abrimos paso entre la multitud, un camino se abrió ante nosotros. Mantuve la mirada al frente, la sonrisa en su sitio, pero todo mi ser estaba concentrado en el momento del impacto. Fue mi madre quien me vio primero. Sus ojos se abrieron de par en par, su mandíbula se desencajó. Se aferró al brazo de mi padre con los nudillos blancos. Él se giró y palideció. Era una expresión de puro horror. Pero lo que realmente disfruté fue la reacción de Mark. Finalmente se giró, siguiendo con la mirada a mis padres. Sus ojos se posaron en mí observando el vestido, los diamantes, a la mujer serena y regia del brazo de Mark. Parecía que su cerebro hacía cortocircuito. Me miró, luego a Caelan, y después de nuevo a mí. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. El vaso que sostenía se inclinó, derramando whisky por el borde y mojándole los dedos. Parecía un hombre que había visto un fantasma. No un fantasma. Una diosa de la retribución. Ahora estábamos sobre ellos. El mundo a nuestro alrededor pareció congelarse. Robert Eleanor, dijo Caelan, rompiendo el tenso silencio con su voz. Quiero presentarte a mi esposa, Ava. La palabra esposa resonó en el aire como una explosión. Tu esposa, tartamudeó mi padre con los ojos desorbitados. Ava, susurró mi madre con la voz entrecortada. ¿Qué significa esto? Le dediqué mi sonrisa serena. Hola, mamá. Papá, lamento que no hayan podido venir a la boda. Fue una ceremonia muy pequeña e íntima. Luego dejé que mi mirada se posara en Mark, que seguía con la mirada perdida como catatónico. Mark, qué sorpresa. Había recuperado la voz, pero era una voz ronca y entrecortada. Ava, ¿qué has hecho? ¿Quién es? Caelan extendió la mano. Caelan Thorne, creo que conoces mi empresa. El reconocimiento iluminó los ojos de Mark y con él una comprensión cada vez más nauseabunda. Thorne. Industrias Thorne. El multimillonario y titán tecnológico solitario y cuya fortuna personal era varias veces mayor que la de todo el imperio Arrow. El hombre cuyo nombre se pronunciaba en las salas de juntas con una mezcla de admiración y terror. Mark miró del rostro impasible de Caelan al mío, sereno y triunfante. La humillación, la derrota aplastante se reflejaba en su rostro. Me había cambiado por un placer barato con Chloe y, a cambio, me había casado con un rey.
Thorne repitió débilmente. ¿Pero cómo? Como les estaba contando a tus padres, dijo Caelan, rodeándome la cintura con el brazo y atrayéndome hacia él en un gesto a la vez protector y posesivo. Ava y yo llevamos viéndonos un tiempo. Cuando me contó tu desafortunado malentendido, supe que no podía esperar a que fuera mi esposa. La mentira fue dicha con una convicción tan impecable y gélida que Mark retrocedió un paso como si hubiera recibido un golpe. Fue un malentendido, dijo con voz entrecortada. Sí, dije con voz dulce pero con los ojos como cristales rotos. Todo eso ya es pasado. Encontré a mi alma gemela. Espero que tú y Chloe sean muy felices juntos. Pude ver la devastación en sus ojos. Me había perdido. Había perdido la fusión. Había quedado en ridículo de la forma más pública y humillante posible. No era nadie. Si nos disculpan, dijo Caelan, con un tono que los desestimaba como si fueran simples sirvientes. Voy a ver al director del museo. Debemos presentar nuestros respetos. Él me alejó, dejando a mi familia y a mi ex prometido entre los escombros de sus ambiciones. No miramos atrás. No hacía falta. La victoria era absoluta. Mientras avanzábamos entre la multitud, Caelan se inclinó y sus labios rozaron mi oído. Su aliento era cálido, su voz un murmullo grave. Bien jugado, señora Thorne. Una emoción genuina e intensa me recorrió el cuerpo. No era amor. Era la embriagadora sensación de poder. Por primera vez desde que mi mundo se hizo añicos, no me sentí una víctima. Me sentí victorioso. Y la guerra que conocía no había hecho más que empezar. A la mañana siguiente de la gala, el mundo estalló. Nuestra fotografía apareció en la portada de todas las secciones de economía y blogs de sociedad. El titular del Times decía, el multimillonario Caelan Thorne, conocido por su reclusión, se casa con Ava Vance en una boda secreta. El artículo estaba repleto de especulaciones sobre nuestro romance relámpago y el sorprendente desaire a la familia Arrow. Mi teléfono, que por fin había encendido, se inundó de mensajes. Viejos amigos de los que no había sabido nada en años, parientes lejanos, socios, todos ofreciéndome felicitaciones tardías, con una curiosidad apenas disimulada. Los ignoré a todos. Los mensajes de mi familia, sin embargo, eran de otra índole. Mi padre había dejado un único y breve mensaje de voz. Ava. Llámame. Necesitamos hablar del futuro de la fundación. Fue una muestra de buena voluntad, o lo más parecido que pudo ofrecer. Mi madre me había enviado una serie de mensajes, su tono oscilando entre la furia y un orgullo desesperado y aferrado. Cariño, ¿por qué no nos lo dijiste? Podríamos haberte ayudado a planear una boda como es debido. Los Thorne. Dios mío, Ava, te has superado. Pronto tendremos que invitaros a cenar a ti y a Caelan. Los Arrows están acabados, ¿sabes? Sus acciones se desplomaron esta mañana. Me dejó un sabor amargo en la boca. Su hipocresía fue asombrosa. No les importaba mi felicidad. Solo les importaba el puesto de mi nuevo marido en la lista Forbes. Mark no hizo nada. Su silencio fue más satisfactorio que cualquier súplica que pudiera haber hecho. La vida en la finca de Thorne cambió después de la gala. El personal, que antes había sido cortésmente distante, ahora me trataba con un nuevo nivel de deferencia. Ya no era la extraña mujer del ala oeste. Era la señora Thorne, la mujer a la que su formidable empleador había reclamado públicamente. Caelan también era diferente. No era cálido, desde luego. Pero sí presente. Empezó a desayunar conmigo, los dos leíamos las noticias financieras en un silencio que ya no resultaba del todo incómodo. Empezó a pedirme mi opinión sobre las propuestas filantrópicas que recibía su oficina, escuchando atentamente mis ideas. Estábamos creando una dinámica, una colaboración. Una tarde lluviosa, aproximadamente un mes después de la gala, me encontraba en la biblioteca, revisando una propuesta para una nueva ala de un hospital infantil. Caelan me encontró allí, con el ceño fruncido. Hay un almuerzo benéfico para el programa de artes juveniles de la ciudad la semana que viene, dijo, mostrándome una invitación impresa. Normalmente le pido a mi secretaria que envíe un cheque, pero la presidenta es
Persistente. ¿Y quieres que me encargue yo?, pregunté. Quiero que vengas conmigo, me corrigió. Tu trabajo en la Fundación Vance fue impresionante. Este es tu campo de especialización. Yo lo financiaré, pero tú lo dirigirás. Era la primera vez que reconocía mi competencia profesional no como una cualidad útil, sino como una habilidad que valoraba. Una pequeña y cálida brasa se encendió en mi pecho. Me gustaría, dije. El almuerzo era en el prestigioso Salón Oak. Fue un evento más pequeño e íntimo que la gala, repleto de los filántropos y figuras sociales más destacadas de la ciudad. Al entrar, sentí una confianza familiar. Este era mi mundo. Sabía cómo desenvolverme en ese entorno. Pronto me vi inmerso en una conversación con la presidenta, una mujer formidable de 70 y tantos años llamada Eleanor Winthrop, hablando sobre los retos logísticos de los programas extraescolares. Me sentía como pez en el agua ofreciendo sugerencias y estableciendo contactos. Sentí la mirada de Callen sobre mí y, cuando lo miré, no estaba mirando la habitación ni su teléfono. Me observaba con una leve expresión de curiosidad. Más tarde, al marcharnos, un señor mayor, un multimillonario rival de una antigua familia petrolera, le dio una palmada en el hombro a Callen con demasiada familiaridad. Thorne. Veo que sigues coleccionando trofeos. Gritó con voz atronadora, mirándome con lascivia. Preciosa, ¿verdad? La chica Vance, ¿cierto? Buena sangre. Antes de que Callen pudiera responder, una furia helada me invadió. Le dediqué una sonrisa tan afilada que podría haber cortado un cristal. Señor Davenport, dije con voz dulce como el veneno. Me alegra tanto por fin conocerlo. Estaba revisando los informes de impacto ambiental de su nuevo oleoducto. Las cifras son realmente alarmantes. Espero que su equipo de relaciones públicas esté preparado. El hombre se puso morado. Balbuceó, incapaz de articular una frase coherente. La mano de Callen encontró mi cintura. Mi esposa se interesa mucho por mis inversiones, dijo con voz peligrosamente baja. Y yo me intereso mucho por cualquiera que la irrespete. Creo que nuestro asunto está zanjado, Davenport. Me apartó con su agarre firme. No hablamos hasta que estuvimos en la parte trasera del Rolls-Royce, con la mampara de privacidad levantada. Esperaba que estuviera enfadado. Había puesto en peligro una relación comercial. En lugar de eso, soltó una carcajada breve y sincera. Fue un sonido profundo e inesperado que transformó por completo su rostro. Lo destrozaste. Era un cerdo, dije con el corazón aún latiendo a 1000 por hora por la adrenalina. Lo es, asintió Callen, su risa apagándose pero con un nuevo brillo en los ojos. Pero nadie se había atrevido jamás a hablarle así. Ava Thorne tiene una columna vertebral de acero. Pronunció mi nuevo nombre no como un título, sino como un cumplido. La brasa en mi pecho brilló con más intensidad. Esa noche, por primera vez, no se retiró a su estudio después de la cena. Sirvió 2 copas de un brandy ámbar intenso y me condujo al salón principal, cuyas paredes de cristal ofrecían una vista espectacular del océano embravecido. ¿Por qué lo hiciste en realidad?, le pregunté, envalentonada por el brandy y la extraña camaradería que había surgido entre nosotros. ¿Por qué aceptaste casarte conmigo? Podías tener a la mujer que quisieras. No necesitabas a una desconocida problemática e imprudente de un bar. Hizo girar el brandy en su copa, con la mirada fija en las olas rompiendo. Dañado e imprudente suelen ser sinónimos de valiente e indomable, dijo en voz baja. Guardó silencio un largo rato. Te dije que sentía presión para casarme. Era cierto. Pero las mujeres de mi entorno son como tu madre. Ven el balance. Ven el poder. No ven al hombre. Dio un sorbo. No buscabas un marido. Buscabas un arma. Había una honestidad brutal en eso. Me pareció refrescante. ¿Y tú?, pregunté con suavidad. ¿Qué buscas? Giró la cabeza y sus ojos oscuros se encontraron con los míos en la penumbra. La intensidad de su mirada ya no se debía solo al poder o a los negocios. Era algo más profundo, más vulnerable. Creo, dijo con voz grave, que buscaba a alguien que no se quebrara. Alguien que no tuviera miedo a las sombras.
No dio más detalles sobre las sombras. No hacía falta. En ese momento vi más allá del multimillonario, del titán de la industria, y vi al hombre. Un hombre tan solo y quizá tan herido como yo. No vino a mi habitación aquella noche. Pero el abismo entre nuestras alas de la casa se sintió un poco más pequeño. La jaula dorada que me había construido ya no se sentía como una prisión. Empezaba a sentirse extraña e inesperadamente como los cimientos de algo real. Las grietas en nuestra armadura se hacían visibles, y a través de ellas comenzaba a brillar una luz frágil e incipiente. La tregua, el frágil entendimiento que había comenzado a florecer entre Kalin y yo, se hizo añicos 2 días después con una sola llamada telefónica venenosa. Estaba en el jardín intentando encontrar algo de paz entre los setos austeros y esculpidos, cuando sonó mi teléfono personal. Era Chloe. Todos mis instintos me gritaban que lo ignorara, que dejara el pasado muerto. Pero una curiosidad morbosa y masoquista pudo más. Respondí, Ava. Su voz era débil, tensa. Por favor, no cuelgues. ¿Qué quieres, Chloe? Mi libro era ártico. Necesito verte. Necesito explicarte. No hay explicación que pueda importar. Es por Mark, continuó apresuradamente con las palabras atropelladas. Él no está bien, Ava. Está bebiendo mucho. Lo ha perdido todo. La fusión fracasó, su padre lo obligó a dejar la empresa, sus amigos lo han abandonado. Todo es por tu culpa. Una furia helada se encendió en mi interior. Por mi culpa. Él tomó su decisión cuando decidió engañarme. Ambos lo hicieron. No puedes culpar a la víctima de las consecuencias. Él te ama, gritó ella con la voz quebrada por un sollozo. Fue un error. Un error horrible y estúpido. Y lo destrozaste por ello. Te casaste con ese monstruo solo para fastidiarlo. Me casé con Kailin Thorne para salvarme si sé. Algo que jamás comprenderás. Mark y tú os merecéis el uno al otro. Ahora borra mi número. Colgué con las manos temblando. Sus palabras eran veneno, pero dieron en el blanco. La imagen de un Mark destrozado y arruinado apareció fugazmente en mi mente y un atisbo de la antigua y compasiva Ava sintió un remordimiento. ¿Había ido demasiado lejos? Encontré a Kailin en su estudio, absorto en una serie de monitores que mostraban datos financieros en tiempo real. La habitación parecía cargada de una energía distinta. Era Chloe, dije con voz temblorosa. Se giró, sus ojos penetrantes captaron al instante la angustia en mi rostro. Y dijo que Mark está arruinado. Bebiendo. Fuera de la empresa. Dijo que yo lo destruí. La expresión de Kailin se endureció. Él se destruyó a sí mismo. Hizo una apuesta y perdió. El mundo no llora por los débiles. Me estudió. ¿Aún sientes compasión por él? No, dije, y la respuesta llegó más rápido y contundente de lo que esperaba. No es compasión, pero es una sensación pesada saber que tienes tanto poder sobre la vida de alguien. El poder solo pesa si no eres lo suficientemente fuerte para ejercerlo, dijo volviendo a sus pantallas. Y tú, Ava, eres lo suficientemente fuerte. Pulsó una tecla y uno de los monitores cambió a un canal de noticias. El rótulo en la parte inferior decía, Arrow Technology se enfrenta a una oferta pública de adquisición hostil. Las acciones se desploman. Se me cortó la respiración. Kailin, ¿eres tú? No apartó la vista de la pantalla. Son negocios. Su empresa era débil, estaba mal gestionada y tenía un alto nivel de endeudamiento incluso antes de que fracasara la fusión. Eran un castillo de naipes. Yo solo aportaba la brisa. Esto fue más que una brisa. Esto fue un huracán. Estaba aniquilando sistemáticamente todo lo que Mark había conocido, todo lo que estaba destinado a heredar. La venganza con la que había soñado se estaba ejecutando a una escala inimaginable. Debería haberme horrorizado. Debí haber implorado clemencia. Pero lo único que sentí fue una fría y oscura satisfacción. La llamada de Chloe había disipado cualquier último vestigio de duda. No me habían mostrado ninguna piedad. No merecían la mía.
Me acerqué a su escritorio, me quedé a su lado y observé cómo los números en la pantalla se desplomaban. «Haz que duela», susurré. Una sonrisa lenta y oscura se extendió por el rostro de Kailin. Era la expresión más sincera que jamás le había visto. En aquel momento no éramos un empresario y su esposa. Éramos un rey y una reina, presenciando la caída de nuestros enemigos. El ajuste de cuentas final y público tuvo lugar en la inauguración de la nueva ala del Hospital Infantil de la Fundación Thorne, mi primer gran proyecto como Ava Thorne. Los medios de comunicación acudieron en masa. Era un día triunfal, una celebración de la vida y la esperanza, un marcado contraste con la destrucción que habíamos causado en otros lugares. Mientras estaba en el podio cortando la cinta con Kailin a mi lado, observé a la multitud de periodistas, donantes y simpatizantes. Y allí, en la periferia, estaba Mark. Era la sombra de lo que había sido. Su traje estaba arrugado, su rostro demacrado y sin afeitar. Parecía arruinado y demacrado. Nuestras miradas se cruzaron entre la multitud. Ya no había ira en su mirada, solo una profunda y vacía desesperación. Había venido a ver a sus conquistadores. Me vio a mí segura de mí misma, radiante, de pie junto a un hombre que era superior a él en todos los sentidos imaginables. Vio el ala del hospital que llevaba mi nuevo nombre, testimonio del poder que ahora ostentaba. No se quedó. Se dio la vuelta y desapareció entre la multitud, un último y silencioso reconocimiento de su derrota. Más tarde, esa misma noche, de vuelta en la finca, me quedé en la terraza, sintiendo la fresca brisa nocturna como un bálsamo en mi piel. La victoria fue total. Mi venganza se consumó fría y absoluta. Quería que me viera, que viera lo que había perdido. Y así fue. Kallen se unió a mí, y me ofreció una copa de champán. Nos quedamos en silencio observando cómo la luna dibujaba un sendero plateado sobre el agua oscura. Se acabó, dije en voz baja. No, respondió él en voz baja. Esto no ha hecho más que empezar. Se giró para mirarme con expresión seria bajo la luz de la luna. Esto empezó como una transacción, Ava. Un acuerdo comercial. Pero se ha convertido en otra cosa. Mi corazón empezó a latir con fuerza contra mis costillas. No quiero una esposa solo de nombre, continuó con una mirada intensa que me taladraba el alma. No quiero un socio comercial. Os quiero a vosotros. A todos vosotros. La fuerza, la pasión, la honestidad. Quiero a la mujer que enfrentó a sus traidores sin titubear. La mujer que no teme a mis sombras. Extendió la mano, acariciando mi mejilla con una ternura infinita. Me he enamorado de ti, Ava Thorne. Contra todo pronóstico y toda norma profesional, me he enamorado irrevocablemente de mi esposa. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran de tristeza ni de dolor. Eran lágrimas de liberación, de una esperanza que creía muerta. Miré a ese hombre complejo, fuerte y herido que me había devuelto mi poder, que había visto la fuerza en mis cicatrices, que había librado mis batallas como si fueran suyas. La venganza había sido dulce. Pero esto lo era todo. Puse mi mano sobre la suya, dejándome llevar por su tacto. El contrato era por 3 años, susurré, esbozando una sonrisa. Una sombra de duda cruzó su rostro. Ava. Creo que deberíamos renegociar, dije acercándome a él, acortando la distancia entre nuestras alas separadas, nuestras vidas separadas. Quiero un nuevo plazo. ¿Y qué plazo es ese? Preguntó con voz ronca. Para siempre. Me puse de puntillas y acerqué mis labios a los suyos. Este beso no se parecía en nada al primero. No era un sello ni una marca. Era una confesión. Era una promesa. Estaba llena de pasión, de anhelo y de una vulnerabilidad aterradora y maravillosa. Sus brazos me envolvieron atrayéndome con fuerza hacia él y el mundo, con todas sus traiciones y su dolor, desapareció. Salí en busca de venganza y encontré una fortaleza. Me casé con un desconocido y encontré a un hombre que vio mi verdadero yo. Construí una nueva vida sobre las cenizas de la anterior, y en el corazón de la jaula dorada, no encontré una prisión, sino un hogar. Mientras Kaelan me abrazaba bajo el cielo estrellado, supe que la historia no trataba del prometido que había conquistado, ni de los padres que me habían fallado,
ni de la venganza que había ejecutado a la perfección. Trataba del amor que había encontrado en el lugar más inesperado. Trataba del desconocido que se había convertido en mi esposo, mi compañero y ahora el amor de mi vida. Y aquello fue solo el principio. El final.